Bueno, vamos a continuar con el curso. Ya revisamos la presentación de intercambiadores de calor. Ya vimos que los concéntricos y coraza y tubo pues están basados en una pared cilíndrica que separa los dos fluidos, un tubo esencialmente, o muchos tubos para el caso de coraza y tubo. Los otros intercambiadores pues había unos con tubos, tenían aletas, había unos que no es un tubo, es como si fuera un tubo, pues es un tubo cuadrado. Entonces vamos a necesitar el coeficiente global de transferencia de calor para hacer cálculos de diseño de intercambiadores. Entonces en este video solo voy a retomar algo para que esté fresco, por ahí lo vimos antes, pero para que quede claro y sea más fácil aplicarlo en el diseño. Entonces tenemos un tubo, todo lo voy a representar pues como un tubo, y ese tubo pues tendrá cierta longitud, y de acuerdo a la presentación que veíamos pues un fluido circula por la parte interna. Aquí le voy a asignar su temperatura TI y su coeficiente convectivo HI, y hay otro que va por la parte externa y le vamos a asignar temperatura TO y coeficiente convectivo HO. ¿Sí? Las dimensiones del tubo pues también ya los conocemos. Este es RI, le voy a llamar aquí, y R0. Entonces ahí está nuestro intercambiador de calor, nuestra pared que separa los dos fluidos, y lo que percibo pues es ese intercambio de calor. Ya sabemos que podemos hacer análisis de resistencias, podemos ver el tubo de lado. Aquí está entonces el fluido a temperatura TI, coeficiente convectivo HI, y el otro TO, coeficiente convectivo HO. Entonces ya sabemos que podemos utilizar resistencias para calcular, vamos a suponer que el flujo de calor va en esa dirección. Y ya sabemos que para el caso de cuando está la pared limpia, pues hay al menos tres resistencias, una convectiva, una conductiva y una convectiva. ¿Sí? Aquí les voy a poner los valores. Este sería uno entre HI, área I. Este sería logaritmo natural de R0, RO, perdón, entre RI entre 2 pi KL, considerando pues que el material tiene una conductividad térmica K. Y esta de acá pues sería 1 entre H O, área O. Recuerden que las áreas pues no son iguales. Esta sería 2 pi radio 1L y la otra es 2 pi R0L. Pero también hablé, entonces este sería el caso de el material está limpio, solo hay esas tres resistencias, pero ya hablé también de que puede haber ensuciamiento, que uno de los fluidos, algo se esté precipitando y genere una capa de suciedad, y el problema es que eso hace más lenta la transferencia de calor, y yo lo que percibo pues es que sea lo más rápido. Entonces habría que agregar esas resistencias de ensuciamiento. Entonces voy a considerar ese caso. Si se tiene ensuciamiento en ambas caras del tubo, pues entonces ahora nuestro circuito pues tendríamos pues el tubo, otra vez lo voy a poner así de lado. Acá está el fluido TI, HI, TO, HO, y queremos calcular el flujo de calor. Las tres resistencias estas pues son las mismas de pared limpia, pero ahora si se forma una capa de suciedad en la parte interna, es decir, así, esta capa también es siempre muy delgada, entonces no tiene una dimensión como tal. Lo único que sabemos es que te estorba a lo que tú persigues, que es transmover energía en forma de calor. Entonces el peor de los casos es que tenga suciedad en las dos caras, en las dos superficies laterales del tubo, y eso hace que tengas que agregar entonces una resistencia aquí de suciedad y otra acá.
¿sí? Esta le vamos a llamar RF y le voy a agregar nada más una O para saber que estamos hablando de la que está por fuera, y esta va a ser RFI. Entonces al menos en el análisis debería empezar con 5 resistencias. Después hay que hacer lo que ya establecí en algún video, tienes que calcular los valores. 3 puedes calcularlos, las de ensuciamiento las tienes que buscar en la literatura. Ya que tengas todos los valores, puedes compararlos y establecer si las de ensuciamiento son importantes o no. Lo más seguro es que sí sean, al menos una yo creo que sí va a ser importante. Bueno, entonces este va a ser nuestro peor caso, por llamarle de alguna manera. Y recuerden que lo que perseguimos pues es calcular esta Q que está aquí a través de esta ecuación que involucra al coeficiente convectivo. Entonces para calcular Q en este esquema que está aquí, pues ahí está nuestra fuerza impulsora y el producto del coeficiente global, que es este de aquí, la U mayúscula, y el área. El problema del tubo es que esta área no es constante. Si fuera una pared plana no daría problema. Entonces, como decía en algún video, puedo definir un coeficiente global basado en el área interna para calcular Q, o puedo utilizar uno basado en el área externa. ¿Sí? Estas expresiones de aquí todas son equivalentes, pero no son independientes. Solo puedes usar una. ¿Sí? ¿Cuál? Si las áreas cambian, pues tienes que escoger una entre estas dos. ¿Sí? Tendrás que entonces definir tu coeficiente global, y lo voy a hacer entonces para este caso que estamos representando aquí. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí, siento que alcanza a caber aquí mismo abajo. Entonces esta definición por ahí ya la tienen en un video, la voy a reescribir. Entonces aquí está la consecuencia de forzosamente esto debe ser igual a esto y debe ser igual a esto, si no Q va a ser diferente. Entonces lo estoy escribiendo acá abajo como inversos, para nada más sumar las resistencias acá. 1 entre H y área I, que sería esta resistencia de aquí. Luego una resistencia de ensuciamiento, dividido también entre el área I, que sería esta que está acá. Luego la resistencia conductiva asociada al tubo, más la otra resistencia externa de ensuciamiento, que es esta, y la resistencia convectiva externa. ¿Sí? Entonces ahí estaría, de esta expresión puedo calcular lo que yo defina. Si voy a trabajar con, si yo quiero utilizar esta expresión y quiero UI, pues UI lo despejo tomando esta parte de aquí, igualada pues a esta. ¿Sí? De ahí podemos calcular UI. Pudiera ser que quisieras utilizar la otra expresión, es decir, calcular Q con U0, y entonces ahora sería, pues tomamos esta parte y la igualamos con esta. ¿Sí? Entonces ahí está. Como dije, de estas dos tienes que escoger una. ¿Sí? Y eso define entonces si escoges acá en la parte inferior lo que está en naranja, encerrado en naranja, o lo que está encerrado en verde, para calcular ya sea UI o UO. Bueno, esto nada más, este video es nada más recordatorio. El coeficiente global pues es crítico que entendamos qué representa, cómo calcularlo. Mientras más grande sea, de acuerdo a estas expresiones que están aquí, pues mientras más grande sea U, más calor transfieres. Y generalmente es lo que persigues en intercambiadores de calor. Un comentario ya nada más adicional. Si el tubo es muy delgado, si R0, es decir, si este tubo es tal que R0 tiende a ser RI, es decir, el tubo es muy delgado, el argumento que aparece aquí, el argumento este de R0 entre R1, pues va a tender a ser 1. Y entonces para un tubo muy delgado,
esta resistencia siempre es despreciable. ¿Sí? Eso nada más como comentario, porque resolveremos más algún problema donde podamos eliminar esa resistencia nada más porque el tubo es muy delgado. La pared del tubo es muy delgada. Bueno, eso es todo por este video.